Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío, en tu divina presencia, Jesús misericordioso. Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días. Hermanos, estamos presentes para celebrar el segundo domingo de Pascua. Le llamamos el domingo de la Divina Misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él tiene perdón para nuestros pecados. Y Él también quiere que nosotros también seamos misericordiosos con los demás. Y la misa de hoy la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Julián Castillo, de Tomás Ambris, de Elena Santos y todas las almas del purgatorio. Y también vamos a rezar por la salud de Alonso de Barres. Que Dios Todopoderoso Eterno lo bendiga, lo cuide y lo proteja. Y también rezamos por los que cumplen años. Hay Alex de Barres y también yo también cumplo años. Entonces, que Dios nos bendiga a todos para que estemos bajo su santa protección. Y también rezamos por todas las víctimas de COVID-19. ¿Verdad? Que los que están con Dios, que Dios los tenga en el cielo. Y los que están enfermos, que Dios Todopoderoso Eterno los alivie de esta enfermedad de corona-19. Y vamos a pedir también a nosotros, por nosotros, que Dios nos proteja contra cualquier clase de enfermedad, especialmente la enfermedad de corona-19. Hermanos, hermanas, para celebrar dignos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleva a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el
Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautizo que nos ha purificado, del Espíritu Santo que nos ha dado una nueva vida y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían. El producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La resurrección de Cristo nos da la esperanza de una vida nueva. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse,
y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tienen preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor, el día de la manifestación de Cristo. Por la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo ha visto y sin embargo lo aman al creer en Él, ahora sin verlo. Se llenan de una alegría radiante, indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les enseñó las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, se les va a quedar sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó:
si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae aquí tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que no creen. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, siéntense por favor. Ok, las lecturas de hoy tienen muchos temas, hay diferentes temas el domingo de hoy, bastante. Entonces, como no vamos a hablar de todos los temas que hay en esas lecturas, vamos a escoger, ¿verdad?, unos temas. Primeramente vamos a hablar de la primera comunidad cristiana. ¿Cómo era esa primera comunidad cristiana? Según San Lucas, nos dice que esa comunidad era una comunidad unida. Ellos escuchaban la palabra de Dios y asistían a lo que se llama fracción del pan. Fracción del pan es como se llamaba la Santa Misa en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy llamamos Santa Misa la celebración eucarística, pero en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando hablaba de la Santa Misa, decían la fracción del pan. Entonces, esa comunidad era una comunidad unida, había mucho amor entre ellos. Ellos no hablaban mucho, solamente vivían la palabra de Dios, ponían en práctica la palabra de Dios. Entonces la gente que vivía alrededor de ellos, la gente que veía cómo vivían esa comunidad, todos querían ser parte de esa comunidad. Todos querían experimentar el gozo, la unidad, el amor que había en esa comunidad. Por eso esa comunidad creció bastante, creció la comunidad, por el testimonio, ¿verdad?, de los que vivían allí. Por eso, una persona bautizada tiene que dar testimonio, ¿verdad? Como primeramente cuando el día de nuestro bautizo, cuando fuimos bautizados, por lo menos había como 3 o 2 o 4 adultos
por lo menos. Entonces ellos hablaron por nuestra cuenta. ¿Verdad? Como no podíamos hablar, éramos bebitos chiquitos, entonces ellos se comprometieron por nosotros. ¿Verdad? En ese día de bautizo, el Padre hace preguntas, renuncian a Satanás y renuncio. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que renunciar a Satanás y aceptar a Dios como su Padre. Entonces, cuando uno renuncia al pecado y acepta a Dios como su Padre, entonces el sacerdote agarra el agua y moja la cabeza del niño o de la niña. Entonces, después del bautizo, te hace una nueva persona, porque el bautizo, cuando en aquel tiempo se llamaba bautizo por inmersión, quiere decir, ¿verdad?, que te metes dentro del agua, te saca del agua. Entonces, cuando te metes en el agua, es como si estás sepultado con Jesús, y luego resucita cuando sumerge, ¿verdad?, como resucita. ¿Verdad? Entonces te muere con Jesús y resucita con Él. Entonces muere todo el pecado, porque el bautizo borra todo pecado, no solamente el pecado original. Borra todo pecado y también cualquier pecado que uno había cometido. Y los pecados que uno comete después del bautizo, tiene que entregar sus pecados a Jesús por medio del sacramento de confesión. ¿No? Ya se ve la misericordia de Dios. Dios, como el domingo de hoy, Dios es misericordioso. Nos ama tanto, que está misericordioso, que cuando cometemos pecado, Él tiene ya perdón para nosotros. Uno tiene que entregar los pecados cometidos después del bautizo a Jesús por medio del sacramento del bautizo. La segunda etapa de nuestro bautizo es ser testigos de Jesús. Nosotros somos las manos de Dios, porque Dios quiere hacer el bien en nuestra vida y también la vida de los demás. Entonces nos usa a nosotros, por medio de nosotros, Dios quiere hacer mucho bien a los demás. Entonces, para poder tener un encuentro personal para poder ser un testigo que vale la pena, uno tiene que tener un encuentro personal con Jesús. Con eso vamos a pasar en el Evangelio. Nos habla de Tomás. Tomás decía que yo no voy a creer hasta que yo meta mis dedos en sus llagas. Hoy decimos lo llamamos incrédulo Tomás, pero yo voy a decir que la fe de Tomás es la mejor fe, porque Tomás no quería hablar de Jesús por la experiencia de los demás, pero quería hablar de Jesús a partir de su propia experiencia, a partir de su propio encuentro con Jesús. Porque cuando una persona encuentra a Jesús, lo conoce y luego se enamora de Él. Cuando uno se enamora de Jesús, ya le duele pecar. Porque una persona que ama a alguien quiere agradar a la persona que ama. Entonces, si una persona llega a enamorarse de Jesús, entonces ya no quiere lastimar más a Jesús. Hay lo que se llama la conversión.
¿verdad? El encuentro con Jesús nos lleva a la conversión, al cambio de vida. ¿Cuántas personas no han dejado la droga por la persona que amaba, que la persona que ama? El amor es una fuerza que nos impulsa a cambiar. Hay gente que dejaron el cigarro, dejaron la droga, dejaron la cerveza por la novia que amaba tanto, o que ama tanto. Entonces, por amor, la gente puede hacer cosas increíbles, ¿verdad? Como Jesús, que dio su vida por amor a nosotros. Está tan enamorado de nosotros que Él hace dar la vida, hace sacrificar su vida para que nosotros tengamos la vida. Entonces, este domingo es una invitación para nosotros a tener un encuentro con Jesús, un encuentro personal con Jesús. Para que cuando hablamos de Jesús, no hablamos por lo que los demás nos han dicho, pero hablamos de Él a partir de nuestra experiencia personal con Él, a partir de nuestra relación con Él, a partir de nuestro encuentro personal con Él. ¿Verdad? Como decía yo, cuando uno encuentra a Jesús, lo conoce, luego lo ama, se enamora de Él. Ya uno ya no es igual, ya uno no lo quiere ofender. Entonces uno declara la guerra contra el pecado. Y también uno renuncia a todas las cosas que no nos convienen, pero los demás disfrutan. A todas las cosas que los demás disfrutan, pero nosotros no podemos porque somos discípulos de Jesús, porque lo amamos a Él. Dios sabe bien que no somos perfectos, Él sabe que estamos hechos de barros. El barro es frágil, sabe bien Dios eso. Por eso Dios tiene lo que se llama el perdón. Él es un Dios que te da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, una quinta oportunidad. Es un Dios que te da una segunda chance, la tercera, la cuarta. Es un Dios que está disponible para perdonarte. Como en el caso de Tomás, Jesús no regañó a Tomás, no le dijo, Tomás, tú también, 3 años contigo, todavía no crees. No le regañó, no. Al contrario, Él se portó con él con misericordia. También nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás, porque nosotros a veces somos bien duros con los demás, especialmente en las áreas donde nos sentimos muy fuertes, entonces somos duros. Es bueno a veces meterse en lugar de la otra persona. Es bueno actuar con compasión, tratar de ponerse en lugar de la otra persona para poder entender a esa persona. Entonces, hermanos y hermanas, hoy, como sabemos, estamos celebrando la Divina Misericordia y vamos a pedirle a Dios que siga teniendo misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Amén.
Hermanos, hermanas, nos pongamos de pie para profesar nuestra fe. Creo En un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que proclamemos la esperanza y la promesa de la resurrección de Cristo en todas nuestras acciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos a quienes se les ha confiado dirigir sus respectivas naciones para que se esfuercen en llevar la paz a las naciones, devastadas por la guerra y la prosperidad y las regiones deterioradas por la pobreza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas cuyas vidas están amenazadas por la violencia, las enfermedades crónicas y los traumas inesperados, para que aún en medio de sus tribulaciones sientan el amparo de Dios, fuente de vida eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros en esta asamblea, para que siempre nos regocijemos en la resurrección del Señor y nos percatemos de la salvación que conquistó para nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que han quedado en lo profundo de nuestro corazón y que deseamos elevar a Dios en oración, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Adeline Rana, Gabriel Rodríguez, Elena Santos, Ted Horta, Mary Alice Douglas, Luis Vázquez, Alfredo Gómez Garcés, y por Tomás Ambris, y por las almas de purgatorio. Roguemos al Señor. Te Rogamos, óyenos. Y también por Julián Castillo, para que Dios Todopoderoso Eterno lo tenga en su mansión celestial. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso Eterno, escucha nuestras oraciones. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Necesito de ti, de tu misericordia.
tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Oremos, hermanos y hermanas, para que el sacrificio mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautizo. Guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado sea el Señor. Demos gracias, Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección
Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores y curas de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al recomienzo Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, veamos siempre nuestro pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de... Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo. Cristo vivo, Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos unos anuncios, ¿verdad? Primeramente, este domingo a las 3 de la tarde tenemos la Divina Misericordia, ¿verdad? Van a tener eso también en YouTube y Facebook. Entonces, desde sus casas, que cada casa es una iglesia doméstica, desde sus casas, y ahí nos podemos juntar para poder, ¿verdad?, rezar la coronilla de Divina Misericordia. Y va a ser cada domingo a las 3. Y también el primer domingo del mes de abril vamos a llevar a Jesús en el pueblo. Le va a andar en el pueblo. El Santísimo, vamos a llevar al Santísimo en el pueblo, ¿verdad? Para bendecir del pueblo, porque donde pasa Jesús siempre hay bendiciones. Vamos a sacar de la iglesia el Santísimo, vamos a andar por las calles, caminarle a Jesús, para que Él, donde quiera que pase, que haga el bien, que bendiga a nuestro pueblo. Eso va a ser el primer domingo del mes de abril, pero no les voy a decir a qué hora, ¿verdad? Al mes de mayo, ya sea, mira, estoy diciendo mes de abril, no. El mes de mayo, el primer domingo de mayo, el próximo mes, el primer domingo de mayo, ¿verdad? Vamos a caminar a Jesús en nuestra ciudad, ¿verdad? El Santísimo va a visitar la ciudad de nosotros. Y pienso con eso ya tenemos. Les voy a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. El Abençoado Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias. Gracias a Dios.
Eres aquel que la muerte venció. Eres aquel que me liberó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las tinieblas quitó, que mi pecado ya perdonó. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador. Eres aquel que las aguas abrió. Eres aquel que su promesa cumplió. Eres Señor, eres mi Dios, mi creador.